Y comenzamos a grabar. Entonces, el día de ayer estábamos desarrollando estos ejercicios que están en la página 20 del cuadernillo de ejercicios. Habíamos desarrollado satisfactoriamente el número 1, el número 2. Habíamos justamente aprovechado de repasar los contenidos de dominio y recorrido. Y tenemos aquí en el ítem número 3, que es el que nos había quedado pendiente y que vamos a desarrollar hoy, determina los puntos de intersección con los ejes de las siguientes funciones logarítmicas. Y aquí tenemos 4 funciones logarítmicas, logaritmo de x más 6, logaritmo de x menos 5, logaritmo en base 3 de x más 9 menos 1, y logaritmo un cuarto de menos x más 4. Entonces, para esto tenemos que tener claridad sobre cuáles son los puntos de intersección de las funciones logarítmicas sin modificar, y cómo se ven esos puntos afectados cuando los modificamos con, por ejemplo, modificar la cantidad que está dentro del argumento de la función o cuando está fuera de la función, como por ejemplo en este caso. Bien, entonces para eso yo le voy a pedir a la profe Claudia que elija a alguien o que nos indique un numerito del 1 al 15, donde entonces podamos, con el que podamos elegir a alguien para que nos lea. Voy a contar Ya. para abajo al 12. ¿Ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Silvana repeti, siempre Ya. me sale la Silvana. Sospechoso, sospechoso. Ya, pero qué bueno que Silvana tiene súper buena disposición para participar. Es decir, muy bien. Ya, profe. Hola Silvana nuevamente. Ya. Silvana, quiero que de este cuadro que está en amarillo acá donde tenemos la definición de función logarítmica, nos leas el tercer punto que aparece ahí. Dice, la gráfica intersecta en el eje X en el punto 1,0 y no intersecta el eje Y, que actúa como asíntota de la gráfica. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a recordar justamente qué significa eso. Y para esto vamos a ir a nuestro graficador online, porque justamente lo que acaba de leer Silvana es una de las propiedades fundamentales de la función logarítmica y que no depende de su base. Fíjense que esto está expresado dentro del cuadro, está expresado para una base genérica, una base A cualquiera, siempre y cuando cumpla con estas condiciones, que sea mayor que 0 y distinta de 1. Entonces, como lo hicimos varias veces, aquí si tenemos el logaritmo en base A de x y vamos a añadir un deslizador. Entonces, aquí voy a hacer un poco más gruesas las líneas para que ustedes los puedan ver mejor. Si se fijan, en todas las bases del logaritmo, aquí estoy yendo solamente entre bases 0 y 1, siempre se pasa por el punto 0,1 porque eso viene de la definición del logaritmo. ¿A qué número yo tengo que elevar la base para que me dé 1? A 0, dado que cualquier número elevado a 0 es igual a 1. Esa es una de las propiedades fundamentales de las potencias. Y ahora lo voy a modificar para que vaya desde 1 a 10, por ejemplo. Entonces aquí tenemos los otros logaritmos que son los logaritmos crecientes, o sea, con base mayor que 1, y vemos que justamente pasan también por el punto 1,0. O sea, para cualquier valor de la base del logaritmo, siempre el logaritmo de 1 va a ser igual a 0. Y lo otro que había dicho Silvana, que aparecía acá, y no interseca el eje Y, que actúa como asíntota de la gráfica, eso ocurre porque no se puede cruzar ese eje. Asíntota quiere decir que es un valor al cual se aproxima, o sea, estos puntos van a pegarse lo más que quieran, de hecho, literalmente lo más que quieran. Ustedes pueden tener un punto cuán pegado como quieran al eje Y, pero nunca lo va a tocar, y menos aún cruzarlo, porque no se puede calcular el logaritmo de números negativos. O sea, no pueden los puntos de este logaritmo cruzar hacia el otro lado del eje Y, porque el eje Y marca el límite entre los valores de x positivos y los valores de x negativos. Ahora bien, hay sí una manera en que podemos hacer que estos logaritmos crucen este límite, que es modificando la función, si es que modificamos cuáles son los valores que están dentro del paréntesis del logaritmo, o sea, dentro del logaritmo, o si están afuera. Bien, y para eso entonces le voy a pedir a Silvana que nomine a alguien para que lea el siguiente párrafo. Puedes elegir un número del 1 al 17, también si es que quieres.
Número 13, excelente. Entonces yo voy a contar número 13, desde mí hasta abajo. 9, 10, 11, 12, 13. Ya, bien. Paolo Sala. Paolo Sala, entonces, Paolo, ¿nos puedes leer, por favor, en esta partecita de acá, los dos párrafos que dicen la gráfica de Y igual tanto, la gráfica de Y igual tanto? Puedes activar tu micrófono ya. Ya. La gráfica de Y equivale al logaritmo de A, X más B, es una traslación vertical de unidades de B respecto de Y equivale al logaritmo de A, X, hacia arriba. Si B es, ay no, de nuevo, es mayor que 0 y hacia abajo si es menor que 0. Ya, bien, detengámonos ahí un momento. Algunas cosas, Paolo, que dijiste que no estaban completamente correctas, y esto no es logaritmo de A, sino que es logaritmo en base A de X. Recuerda que ese numerito pequeño que está enfrente del logaritmo es la base, y se lee logaritmo en base A de X. De X es entonces el número que sigue aquí directamente después del logaritmo, después de la base. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si ustedes le suman una cantidad b fuera del argumento del logaritmo, o sea, si le suman entre comillas sin paréntesis, o si la suma está antes del logaritmo, la gráfica se va a mover hacia arriba, y si es que le están restando, la gráfica se va a mover hacia abajo. Y esto lo vimos también en algún momento, si es que ustedes lo recuerdan, con estos deslizadores justamente. Si es que le sumamos o le restamos la gráfica original, que aquí voy a poner aparte la gráfica original, que está en la gráfica en negra, se ve modificada y se mueve hacia arriba o hacia abajo, depende si es que le estamos sumando o restando una cantidad. ¿Bien? Muy bien, Pablo. Lee entonces la segunda parte, desde acá, por favor. La gráfica de Y equivale al logaritmo de base A, X menos C, es una traslación horizontal de C unidades respecto de Y equivale a base del logaritmo. Me equivoqué. De Y equivale al logaritmo de base A de X. Muy bien. Hacia la derecha, si C es mayor que 0, y hacia la izquierda, si C es menor que 0. Ya, excelente, súper. Muchas gracias, Pablo. Entonces, esto es complementario a lo anterior, porque ahora los gráficos no se mueven hacia arriba o hacia abajo, sino que se mueven hacia los lados. Fíjense que ahora, en vez de estar poniéndole más b fuera del logaritmo, ahora yo le voy a poner esto que está acá, y tengo que agregar otro deslizador. Entonces voy a dejar b igual a 0 acá. Pero lo que va a ocurrir ahora es que mi función se va a mover hacia arriba, perdón, hacia adelante o hacia atrás. Se mueve hacia adelante, o digámoslo bien, hacia la derecha, si es que yo le estoy restando alguna cantidad. Fíjense que aquí está definido con menos, y como esta cantidad es positiva, le estoy restando. Y si yo le estoy sumando, porque le estoy restando una cantidad negativa, y recuerden que los dos signos se van a cancelar, vamos a estar moviendo el gráfico de nuestra función hacia la izquierda. Y eso tiene que ver con que si llega a los valores de x, por ejemplo, esta función de acá, que sea menos 1, ¿bien? Si llega al valor que tenemos dentro del logaritmo, por ejemplo, si consideramos que queremos un valor dentro del logaritmo igual a 0, en el caso de la función g, en el caso de la función roja, se llega cuando justamente x es igual a 0, pero en el caso de la función f, que es logaritmo en base a de x menos 1, perdón, x más 1, porque en este caso c vale menos 1, como tenemos doble signo negativo queda un signo menos. De hecho, para que quede más claro todavía, lo vamos a poner aquí como otra función. Está acá, la función celeste. El valor dentro del logaritmo tiene valor 0, cuando x vale menos 1. O para ponernos en el otro ejemplo que está marcado acá, en este punto verde es el punto que vale x igual a 1, así que la cantidad dentro del logaritmo vale 1, pero para que la misma cantidad dentro del logaritmo valga 1, en el caso de la función h, mi x tiene que valer 0.
para que 0 más 1 sea igual a 1, así que por lo mismo llegamos a los valores antes. Se nos adelanta un poquito la función. María Jesús dice, bla, bla, bla. Ya, ok, súper. Entonces, estos dos pedacitos de conocimiento que están acá, que el primero, que era el punto donde la función interseca el eje Y, perdón, el eje X, que siempre es el punto 1,0, lo tenemos que contrastar con las traslaciones que se pueden lograr de una función en el ítem número 3. Entonces, en el ítem número 3 dice, determina los puntos de intersección con los ejes de las siguientes funciones logarítmicas. Bien, que los vamos a copiar en nuestros apuntes, que están por aquí. Entonces, vamos a poner nueva fecha acá. La fecha de hoy que es 26 del 8, ejercicios, cuadernillo, página 20. Y vamos a copiar entonces el enunciado que dice, determina los puntos de intersección con los ejes de las siguientes funciones logarítmicas. Profe, página ¿Sí? 21. 21, muchas gracias. No, página 20. Ah, pero es que el PDF dice, o sea, la página dice 21. Ah, ya, sí, ok. Es la página 20 del cuadernillo, pero del documento es la página 21. Sí, porque como cuenta la portada, creo que de ahí viene la diferencia. Ya, entonces, ese es el cuadernillo, página 20. Ya, y tenemos entonces, determina los puntos de intersección de las siguientes funciones, con los ejes de las siguientes funciones logarítmicas. Oh, hermano. ¿Cómo? Bien, No, Max. nada, profe, nada, profe. Ya, bien. Lo siento. No te preocupes. La primera función que vamos a tener es f de x es igual a logaritmo en base, no, ninguna base, de x más 6. ¿Cómo? Bien. Entonces yo voy a realizar este de ejemplo y les voy a dar después espacio a ustedes para que los desarrollen. Desarrollen los otros, perdón, a eso me refiero. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que ustedes tienen que llevar? Identificar primero cuáles son las modificaciones que se le están haciendo a la función. Luego, relacionar esa modificación con cómo va a cambiar el gráfico de la función. Y finalmente, entonces ustedes pueden decir que mi punto original se traslada a tantas unidades y por lo tanto aplican esa traslación al punto de intersección original. Después les voy a mostrar yo otra herramienta, otra manera de hacerlo, que es un poco más algebraica, ¿bien? Para quienes tengan más afinidad con esa parte, ¿bien? Entonces, primero que tenemos que hacer es primero determinamos cómo estamos modificando, la función. En este caso, estamos sumando 6 unidades dentro del argumento del logaritmo. Bien, lo que se puede identificar porque estamos sumando con paréntesis acá. Si no estuviéramos sumando con paréntesis, como es el ejemplo de la letra B, estamos aquí sumando, bueno, aparte dentro del paréntesis, estamos sumando fuera del paréntesis, es donde vamos a, ahí es donde vamos a considerar la otra modificación, que es la traslación vertical. Estamos sumando 6 unidades dentro del argumento del logaritmo. Esto implica una traslación horizontal, o sea, hacia los lados. En 6 unidades. Ahora la pregunta es justamente hacia dónde se mueve, si es que es hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces ahí tenemos que recordar qué es lo que nos dice el libro. El libro dice, cuando estamos haciendo traslación horizontal, o sea, dentro del paréntesis, dentro del argumento del logaritmo, si c es menor que 0, y recuerden que como hay una resta acá, ahí nos va a aparecer un doble negativo y nos va a quedar positivo, como en nuestro caso va a ser hacia la izquierda. Entonces, esto implica una traslación horizontal hacia los lados en 6 unidades. En este caso es hacia la izquierda, porque estamos sumando dentro del argumento.
Bien, ustedes, si es que prefieren recordarlo de esta manera, un poco más sencilla, excelente. Si es que están sumando dentro del argumento, se mueve hacia la izquierda. Entonces ahora viene la parte final, que es decir, entonces este era mi punto original de intersección, y ahora vamos a ver cómo es que ese punto se modifica con esta transformación. Dado que mi punto original de intersección es punto 1,0, que como veíamos era el punto de intersección original de todos los logaritmos, incluido este, y lo estamos moviendo 6 unidades hacia la izquierda, esto va a implicar restarle 6 unidades a la coordenada, y aquí viene una gran pregunta. ¿A cuál coordenada es? Bueno, dado que es un movimiento horizontal, tenemos que restarle a la coordenada horizontal, y esa coordenada es la coordenada X. Por lo tanto, el nuevo punto va a ser el punto 1 menos 6,0, que es el equivalente al punto menos 5,0. Perdón, aquí puse un paréntesis de más. Ahí sí. ¿Cómo podemos verificar esto? Si es que ustedes reemplazan menos 5K, les debería la función devolver, escupir, arrojar el valor 0 como resultado. Que efectivamente eso ocurre porque 6 menos 5 es 1, y el logaritmo de 1, como ustedes saben, es 0. Entonces repasemos los pasos antes de verificarlo de otra manera, que sería con el gráfico. Primero determinamos cómo estamos modificando la función, y en este caso, como podemos ver, que aquí le estamos sumando 6 dentro del argumento del logaritmo, estamos sumando 6 unidades dentro del argumento del logaritmo, es justamente lo que dice ahí. Esto implica una traslación horizontal hacia los lados en 6 unidades, dado que esa es la magnitud de la traslación que se está haciendo. Esa es la magnitud del cambio, perdón, que se está haciendo. En este caso es hacia la izquierda, porque estamos sumando dentro del argumento del logaritmo, porque estamos, perdón, lo importante de resaltar acá es que estamos sumando. Eso lo voy a resaltar acá para que ustedes puedan hacer la relación automáticamente. Sumando dentro del argumento implica mover hacia la izquierda. Una vez que tenemos determinado eso, vemos cómo esta transformación afecta a mi punto de intersección con los ejes, que es el punto 1,0, dado que lo estamos moviendo 6 unidades hacia la izquierda. Eso implica restarle 6 unidades a la coordenada X, porque recuerden que hacia la izquierda es resta. Bien, en el eje X, los positivos se cuentan hacia la derecha, los negativos se cuentan hacia la izquierda, así que moverse a la izquierda implica resta, necesariamente. Bien, y el nuevo punto entonces va a ser el punto original menos las 6 unidades de la coordenada horizontal. 1 menos 6 es menos 5,0. Y vamos a comprobarlo entonces con un gráfico. Una vez que hacemos eso, voy a dar espacio para preguntas y luego les voy a dar tiempo para que ustedes desarrollen los otros ejercicios. Vamos a ocultar las otras gráficas que teníamos acá. Vamos a dejar el punto 1,0 por lo importante que es entonces mi función original. No sé cómo llamarlo, ¿lo puedo llamar así? Creo que sí. Va a ser logaritmo en base X. No, no puedo. Así que voy a poner aquí O por original. Entonces esta es mi función original, y la modificación que le hicimos era sumarle 6. Entonces ahora mi nueva función va a ser logaritmo de X más 6. Donde vemos aquí, comprobándolo con el gráfico, que efectivamente mi función se traslada 6 unidades hacia la izquierda, y ahora en vez de intersectar el eje X en el punto 1,0, intersecta el eje X en el punto menos 5,0, dado que, y esta es la última comprobación que podemos hacer, la función evaluada en menos 5 es igual a 0. Bien. ¿Dudas que tengan con respecto a la resolución de este ejercicio? Aprovechen de preguntarlas ahora mientras yo copio los otros incisos en nuestros apuntes para que después los desarrollemos ahí. Aprovechen de preguntar por medio del chat o por medio del micrófono. Por favor, úsenlo responsablemente. Entonces, esto va a ser logaritmo
3. 9 menos 1. Luego vamos a tener el logaritmo de x menos 5. G. Y finalmente vamos a tener logaritmo en base. Interesante este. Logaritmo en base a un cuarto de menos x más 4. Bien, jóvenes, por favor aprovechen de hacer sus preguntas ahora y resuelvan sus dudas. Voy a pausar la grabación ahora, un momentito. Entonces, en esta parte, en este ítem, el segundo ítem del punto 3, nos piden hacer lo mismo, determinar los puntos de intersección con los ejes de las siguientes funciones logarítmicas, y en este caso tenemos logaritmo en base 3 de x más 9 menos 1. Bien, entonces, Joel, por ejemplo, que dice que está terminando la tercera, le voy a pedir que nos cuente qué fue lo que hizo, cuál fue el procedimiento que siguió en el, para responder la pregunta con esta función de acá. Profe, no sé si está bien. No te preocupes, aquí no te voy a juzgar, simplemente voy a pedir que nos expliques y te voy a guiar si es que te equivocaste en algo. Por ejemplo, el 3 que está bajito. O sea, Bien. El logaritmo en base 3. Eso fue lo que me complicó porque no me acordaba cómo... Ya. como la diferencia. Entiendo. Afortunadamente para ti, independiente de la base del logaritmo, siempre va a pasar por el punto 0, o sea, 1,0. Bien, así que esto no modifica, que aquí le podrían poner la base que quisieran en el logaritmo. Fíjense, aquí la última tiene base un cuarto, y el procedimiento no cambia. Bien, siempre el punto que tienes que modificar es el punto 1,0. Y las modificaciones van a funcionar de la misma manera independiente de qué base tenga el logaritmo. A lo que me refiero es que si aquí le está sumando 9, le haría lo mismo si es que le suman 9 al logaritmo en base 3, al logaritmo en base 20, al logaritmo en base 0,1. Bien, así que veamos qué fue lo que hiciste. Entonces, bueno, si eso daría lo mismo, entonces cambia un poquito lo que hice, pero si se sumaría 9, quedarían en 10 partes, o sea, en 10, menos 1. Ya, ok, bien, súper. La respuesta está correcta, pero me gustaría que explicaras un poquito más el procedimiento. Ya. Es que, bueno, ahí dice que se le suma 9, entonces cuando se le suma 9 cuando está dentro de la X, es porque afecta la X, o sea, el numerito de la izquierda, la X. Muy bien. Y la cuando coordenada horizontal. Exacto. Y cuando está fuera de la X, o sea, fuera del paréntesis, es cuando se suma en el eje vertical. Ya, excelente. Entonces voy a poner esto aquí en un poco más ordenado lo que me está diciendo en palabras. En este caso, como muy bien dice su compañero, son dos modificaciones. Le estamos sumando 9 dentro del argumento y restándole 1 fuera del argumento, o sea, dentro del paréntesis, dentro del logaritmo. Esto implica una traslación horizontal y una vertical. Muy bien, Joel. Entonces la traslación horizontal, ¿en cuántas unidades es y hacia dónde? 9 hacia... Ya. ¿Hacia dónde, perdón? Hacia la derecha, o sea... Muy bien. Es una traslación horizontal en 9 unidades hacia la derecha. Perdón, hacia la izquierda. Lo copié mal. Seguro que está... No, es más 9, muy bien. Entonces, es al igual que antes, como esta es más 6, estábamos sumando dentro del argumento, es hacia la izquierda, perdón, no hacia la derecha. Mil disculpas. Sí, eso va a cambiar la respuesta final, pero no es nada grave. ¿Bien? Traslación horizontal en 9 unidades hacia la izquierda, dado que estamos sumando dentro del argumento. ¿Y la traslación vertical en cuánto es, Joel? 1
1 hacia arriba. Unidad hacia, aquí nuevamente lo tienes al revés, es hacia abajo, Ay, porque lo estamos restando. Esa coordenada me la había dicho bien al principio, la otra estaba equivocado. Unidad hacia abajo porque le estamos restando. Fuera del argumento. Entonces, esas dos transformaciones que determinamos, la horizontal en 9 unidades hacia la izquierda y la vertical una unidad hacia abajo, son las que vamos a hacerle al punto original de intersección. Entonces, el punto original de intersección, que recuerden, siempre va a ser el mismo, 1,0, va a sufrir estas transformaciones. Bien, y Joel, entonces, cuando se mueve 9 unidades hacia la izquierda, ¿qué le deberíamos hacer a este punto? ¿Cómo? Cuando movemos este punto 9 unidades hacia la izquierda, ¿qué coordenada va a cambiar y de qué manera? Se sumarían 9 unidades al 1. Ya. Al igual que antes, al mover a la izquierda estaríamos restándole. Bien, aquí hay un par de cambios que se hacen que pueden justamente causar esta confusión porque, fíjense que cuando estamos sumando dentro del argumento, lo movemos hacia la izquierda, pero eso significa que al punto tenemos que restarle. Entonces entiendo de dónde puede venir su confusión. Así que, recuerden, cuando le sumamos dentro del argumento, mi función se mueve hacia la izquierda, y mover hacia la izquierda involucra que cada punto se le va a tener que restar en la coordenada horizontal. Entonces a este 1 le vamos a restar 9, y al 0, entonces, ¿qué vamos a tener que hacerle, Joel? Dado que le estamos moviendo una unidad hacia abajo. Restarle 1. Restarle 1, justamente, porque recuerden que en el eje vertical, movernos hacia abajo involucra restarle una unidad. Entonces, si es que desarrollamos esas operaciones, que estas son una operación en cada coordenada, 1 menos 9 es menos 8, y 0 menos 1 es menos 1. Entonces, nuestra función modificada pasa por el punto menos 8 como menos 1. Bien, aquí voy a poner un torno matemático para que quede bonito. Pero eso genera un problema porque esto no es un punto de intersección con los ejes. No es como en el caso anterior donde el punto solamente se mueve en una coordenada y sigue siendo parte del eje. Lo podemos verificar acá cuando vayamos a graficar nuestra función. Nuestra función original era logaritmo en base 3 de x, y ahora esto va a ser logaritmo en base 3 de x más 9 menos 1. Así que este punto que está acá se transformó en este punto que está acá, en el menos 8, menos 1. Pero lo que nos preguntan es en la intersección con los ejes. O sea, ¿cuánto vale este punto de acá? ¿Cuánto vale este punto de acá? Ahora. Bien. Y para eso, entonces, tenemos que comenzar a resolverlo de manera un poco más algebraica, como está acá. Explicado para el ejemplo del ítem 1. Por cierto, muchas gracias, Joel. Espero que explicándome, por medio de explicar lo que hiciste, hayas entendido un poco más el procedimiento y te haya quedado claro. De todas maneras, si es que Joel u otras personas tienen dudas, me pueden preguntar ahora o en algún otro momento. Y la manera entonces que tenemos que encontrar esos puntos, una de las maneras que existe, aparte de estudiando el gráfico, pero se espera que ustedes, aparte de hacer eso, que es muy valioso, puedan encontrarlos por otras vías, es por medio del álgebra. Bien, y eso implica entender justamente qué significa estar intersectando con los ejes coordenados. Significa tener una coordenada 0 en X, por ejemplo, para encontrar la intersección con el eje Y, o una coordenada 0 en Y para encontrar la intersección con el eje X. Bien, como está explicado muy brevemente en esta parte de acá.
como esto va a ser parte de la materia de la próxima semana, me gustaría que si tienen algún tiempo, le den una leída a este documento, en particular este párrafo de acá, donde explica un poco más en profundidad cómo se encuentran las intersecciones con los ejes, porque es lo que vamos a desarrollar justamente la próxima semana. Así que vamos a sacarle filo a nuestras habilidades algebraicas y a las propiedades de los logaritmos para encontrar justamente por este medio o por este método las intersecciones con los ejes coordenados. Bien, jóvenes, preguntas que tengan con respecto a lo que hicimos hoy, o si es que tienen alguna duda con respecto a cómo adelantar un poco más de materia. Recuerden que esto lo pueden ver en el documento, en el link que yo ya les envié, que les había enviado por correo, y de todas maneras, si es que tienen dudas, me pueden preguntar por alguno de los otros medios que tenemos para comunicarnos. Bien. Si es que no tienen más dudas, jóvenes, terminan las clases conmigo, al menos, las clases de física y matemática por esta semana, pero a ustedes les quedan muchas otras clases entretenidas esta tarde y los próximos 2 días. Espero que las disfruten y que las aprovechen un montón, que pongan mucha atención y que sigan desarrollándose como personas, como ciudadanos y ciudadanas y como estudiantes también. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos.